Amigos y amigas, Gilat Culiacanaca del distrito de Ácora, bienvenidos a este espacio Ajura Yatiaunaca, donde resumimos las principales actividades acontecidas durante la semana desde la unidad de imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Ácora. Este último jueves, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ácora, abogado Hernán Crisisto Icaya, regidores, representantes del gobierno regional, dieron inicio a la construcción de la obra creación del puente carrozable Lupcata sobre el Río Blanco, el cual permitirá la conectividad con los centros poblados de Airumas, Carumas y Aguascalientes de la zona cordillera de nuestro distrito. La obra cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de soles en un plazo de 120 días, calendarios para una construcción de 58 metros. Augusto Manuel Mendoza Castillo, representante de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la PCM, el gobernador regional Dr. Richarán Cozonco, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ácora, abogado Hernán Crisisto Icaya, sostuvieron una reunión de trabajo en la sede del gobierno regional de Puno a fin de instalar la mesa de trabajo para lograr la tan anhelada provincialización. En la reunión se destacó la urgente necesidad de acelerar los trabajos en el tema de demarcación territorial con la vecina región de Moquegua. Procompite del Gobierno Regional de Puno, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ácora, implementaron con equipos a la Asociación de Productores Ácorenama. La entidad regional entregó a los productores cardadoras de fibra, tornos hiladores mecanizados, máquinas de tejer, telares, lavadora y vaporizador de prendas, entre otros. La Municipalidad Distrital de Ácora, a través de la Oficina de Defensa Civil y de Gestión de Riesgos, organizó una acción cívica en favor de la población vulnerable de la comunidad de Lacachi del centro poblado de Totorani. La jornada social tuvo como finalidad acercar los servicios que brinda la comunidad acoreña y además de entregar abrigos a la población vulnerable. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Prelatura de Juli, en articulación con la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Ácora, realizarán actividades en beneficio de las asociaciones de productores agropecuarios, artesanía, productores lácteos, emprendedores en turismo. Los trabajos buscan donaciones para implementar e instalar sistemas de riego por aspersión, módulos demostrativos en la producción de cultivos andinos, con el objetivo de recuperar productos nativos en quinoa, cañigua, oca, isaño, granos y tubérculos andinos. Gracias a las gestiones del alcalde abogado Hernán Crisisto Icaya, la Unidad Territorial Puno del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, invertirá más de 2.600.000 soles en el distrito de Ácora con la implementación del proyecto Mejorando Vidas. En ese contexto, en la semana se realizó una reunión de trabajo a fin de consolidar el núcleo ejecutor, el cual será liderado por la señora Lidia Cutipa Mamani. Además, se firmó el convenio tripartito entre FONCODES, la Municipalidad Distrital de Ácora y el núcleo ejecutor Ácora 2. La gestión edil de la Municipalidad Distrital de Ácora, liderado por el abogado Hernán Crisisto Icaya, viene concretando actividades a fin de atender a los sectores más vulnerables del distrito más extenso de la región altiplánica. En ese sentido, la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad desarrolló la jornada de capacitación denominado Discapacidad no es incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos, donde también se entregó sillas de ruedas y muletas. Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Ácora, liderado por el alcalde abogado Hernán Crisisto Icaya, junto a los regidores Julio Muyaya Escarcena, Rogelio Pari Cutipa y Vladimir Yanque Quispe, participaron en la actividad protocolar en el marco de los 60 años de la institución educativa secundaria Alfonso Torres Luna de Ácora. En su locución, el director del referido plantel educativo, licenciado Roberto Apaza Cárdenas, extendió su saludo a toda la comunidad estudiantil e hizo un reconocimiento a todos los exalumnos y autoridades locales por el compromiso a fin de seguir trabajando por el fortalecimiento de la educación en el distrito de Ácora. Por su parte, la máxima autoridad distrital hizo un reconocimiento también y entrega de la medalla de la ciudad al director, a la alcaldesa escolar, docentes destacados y padres de familia de la institución Alfonso Torres Luna.
Estas fueron las principales informaciones acontecidas durante la semana en nuestra Municipalidad Distrital de Ácora. Muchas gracias por ser parte de este espacio y no se olviden de seguirnos y compartir nuestras informaciones en nuestras redes sociales. Muchas gracias y con nosotros será hasta otra oportunidad. Municipalidad Distrital de Ácora. Gestión 2023-2026. Comprometidos con el pueblo.